Muy buenos días, mujeres en acción. Hoy comenzamos con nuestro tercer ciclo de estudios. ¿Ya? En este ciclo vamos a estudiar lo que es la línea de tiempo, o sea, vamos a estudiar la Biblia tal cual como fueron sucediendo las cosas. Vamos a tener que incluir algunos libros entrelazados con otros. Ya no vamos a estudiar la Biblia como está plenamente en nuestra Biblia, o sea, no vamos a estudiar los libros según están escritos, ordenados, mejor dicho, en nuestra Biblia, ya, sino que en orden cronológico, ya. Vamos a empezar con el libro de Génesis y este libro lo vamos a estudiar en 5 partes aproximadamente, ya que es un libro muy extenso y tiene mucha historia muy importante que es necesario detallar y no pasar por alto, ¿ya? Antes de entrar de lleno a lo que vendrá haciendo el Génesis, vamos a hacer como un resumen del segundo ciclo de estudio en donde vimos nosotros como los inicios de la Biblia, introducción a la Biblia, vimos canon, vimos como un resumen muy resumido a nivel general de cada libro y vimos también como la manera en que se divide la Biblia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este resumen del resumen del resumen, ¿ya? Porque obviamente aquí falta muchísima información. Nosotros tardamos, resumiendo y todas las clases, tardamos 4 meses en estudiar esto, por lo tanto esto es una clase muy resumida, ya esta es una diapositiva muy resumida. Entonces, vamos a comenzar con que nuestra Biblia contiene 66 libros, ¿ya? Dividida en 2 grandes partes, lo que vendría siendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo y se compone de 39 libros. Estos libros fueron elegidos a través del canon, ¿ya? Este canon involucra reglas que cada libro que está dentro de este grupo del Antiguo Testamento tuvieron que pasar por estas reglas, donde esto involucra fe, donde involucra sentido apostólico, tiene que siempre tratarse como de la misma persona en cuanto al personaje principal, etcétera, etcétera. Hay varias reglas que involucran este canon y este fue escrito o implementado, por decirlo de alguna forma, por Esdras. Ya Esdras fue un hombre que Dios levantó como un restaurador espiritual para los israelitas, ¿ya? También conocida entonces en nuestro Antiguo Testamento como la Torá. El Nuevo Testamento entonces está escrito en griego, ya en griego koiné, como un griego más coloquial. Hay 27 libros en este grupo selecto de libros y estos libros que están elegidos aquí en este Nuevo Testamento fueron elegidos por la Iglesia Romana en el Concilio de Cartago en el 397, después de Cristo. Y si bien en este periodo ya Esdras no estaba vivo, ya él no eligió los libros como tal, sí se guiaron, por decirlo de alguna forma, por este canon, por el canon de Esdras, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, comentarles también que hubieron alrededor de 35 o 40 escritores ya que participaron para escribir este libro. ¿Por qué no hay una cifra exacta? Porque hay muchos libros, por ejemplo, como Hebreos, que no se sabe exactamente quién fue, algunos se le atribuyen a algún escritor por su manera de escribir, por su manera de contar la historia, pero no se sabe exactamente quién fue quien escribió el libro, ¿ya? Pero sin embargo, todos estos libros, independiente de quién los escribió, todos están inspirados por una sola persona que es Dios, ¿ya? Y todos estos libros tienen como autor a Dios, ya que nuestro Dios es el autor de la Biblia. Entonces, todos estos libros fueron escritos entre los años 1500 a.C. aproximadamente hasta el siglo I después de Cristo, ¿ya? Este libro está compuesto por una biblioteca de 1600 años de tiempo. O sea, no es que se haya escrito todo en un periodo corto, sino que fue escrito en un periodo de 1600 años de tiempo
para poder escribir y recopilar toda esta información, ¿ya? En 1220 después de Cristo, el clérigo inglés Stephen Langton, no sé exactamente cómo se pronuncia esto, perdón, él dividió la Biblia en capítulos, como también nosotros lo vimos ya en el ciclo de estudio anterior, y también en el 1551 después de Cristo también. Estos capítulos también fueron divididos por versículos por Roberto Estéfanos, ¿ya? Entonces primero fue dividido por capítulo y después por versículo. Después, contarles entonces que entramos de lleno a lo que vendría siendo nuestro Génesis, ¿ya? Génesis, primer libro de la Biblia, que literal significa en el principio, ¿ya? Génesis ustedes también lo van a encontrar en la Biblia o en la Torá como Bereshit, ya que significa en el principio. Fue escrito por Moisés en el Medio Oriente entre el 1500 y el 1405 a.C. aproximadamente. El libro de Génesis nosotros lo vamos a dividir como en dos grandes partes, por decirlo de alguna forma. Del capítulo 1 al capítulo 11, nosotros vamos a ver toda la narración de la historia de Dios creando al mundo, de Dios formando. Vamos a ver a un Dios diseñando, creando, a un Dios poderoso, implementando la palabra para que ésta sea hecha, ¿ya? Y del capítulo 12 al capítulo 50, si bien nosotros vamos a enfatizar aún más el poder de Dios, también vamos a ver la narración de la historia de Abraham y de la multiplicación de la humanidad y de los patriarcas, ¿ya? Como del inicio de la historia del pueblo de Israel. ¿Ya? Ambas secciones, ya que vamos a dividir como este estudio, ambas secciones se unen a través del capítulo 12, ya con el inicio del capítulo 12, es donde podemos ver esta orden de Dios hasta Abraham, donde le dice que tiene que dejar todo para comenzar una nueva etapa, ¿ya? Donde Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Capítulo 1 entonces de Génesis. Aquí nosotros vemos cómo inicia todo con Dios ordenando todas las cosas y creando. Ya en el primer capítulo de Génesis entonces nosotros vamos a ver la creación. Ya no voy a detallar tanto aquí este tema de día por día, porque yo creo que ya todos conocemos como esta historia o la hemos leído, ya, así que va a ser como súper a grandes rasgos, comenzando con el primer día. Dios creó la noche y el día, o sea, separó la luz de las tinieblas. Segundo día Dios creó el cielo y el mar. Tercer día Dios creó a las plantas, separó lo que vendría siendo lo seco de lo mojado, y Dios le dio aquí una orden a la tierra que creara plantas, que creara árboles, que creara todo lo que podía depender de él. Entonces aquí en este tercer día nosotros podemos ver una dependencia, Dios dándole la orden a la tierra creando o multiplicándose, fructificando, y esta tierra trabajó en esto base a una orden de Dios, ya, así que quiero dejarlo súper claro que Dios hizo esto también, esta orden. Dios hizo este tema de las plantas, pero fue la tierra la que fue creando esto en base a los componentes que Dios puso en la tierra, ¿ya? Y ¿por qué aquí digo que hay una dependencia? Porque cuando uno, por ejemplo, saca una planta de la tierra o saca un árbol de la tierra, saca el pasto, esto se seca porque los árboles, la vegetación necesita de la tierra para poder sobrevivir o para poder estar bien, para poder vivir, para que esto tenga vida, ¿ya? Después el cuarto día, entonces Dios creó las lumbreras, creó las estrellas, creó la luna y el sol, por decirlo de alguna forma, a eso me refiero a la grande lumbrera, y les puso nombre y todo el tema, y les dio la orden de que uno tenía que hacer para el día y otro para la noche. El quinto día dio aquí, creó las aves del cielo y los peces que están en el agua, y aquí también hay una dependencia, porque le dio la orden al agua que también creara los animales que están en el agua, y pasa exactamente lo mismo. O sea, si sacamos de su hábitat a los peces, a los pulpos, a las ballenas, todo lo que va directamente en el agua, estas mueren, necesitan de el agua para poder estar bien, para poder vivir, ¿ya?
Y el día sexto, aquí es donde Dios nos muestra que creó a los animales, creó al hombre y creó todo esto. Y este día, capítulo 1, termina con el día sexto, ¿ya? Y aquí yo quiero hacer aquí unos paréntesis. Primero, que desde el comienzo, desde nuestro Génesis, nosotros podemos ver cómo Dios en su plenitud trabaja. O sea, nosotros vemos primero que Dios está creando y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿cierto? De la tierra, de las aguas y de todo. Entonces también ahí estaba el Espíritu Santo actuando. Y también podemos ver en esta parte de este capítulo, cómo Dios habla en plural, ya ocupando el nacer. Yo no sé cómo se pronuncian estas palabras muy bien, ya cuando habla de una pluralidad, al decir hagamos, ya una pluralidad divina, en hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios lo creó, a imagen de Dios fui creado, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, primero involucra una pluralidad y después termina diciendo a imagen de Dios lo creó, ya de una sola persona. O sea, estamos hablando de una pluralidad divina, ya, eso es un paréntesis. Otra nota al margen, como yo siempre digo, es que en base a este versículo 27 de este capítulo 1, es que muchos se toman con cuanto a la mitología, hablar de que aquí, en realidad, cuando habla en esta parte, habla no de Eva, sino que habla de Lilith, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos las mujeres de la Biblia, nosotros también estudiamos ahí un poco de Lilith al ver Eva, ¿cierto? Así que tampoco voy a ahondar tanto en el tema este del Lilith, pero de este versículo se toman, ya que en el capítulo 2 habla de manera más extensa de cómo fue creada la mujer. Ya, pero algunos dicen que están hablando de diferentes personas, tienen todo su estudio y todas las cosas al respecto. Yo les nombré también cuando estudiamos a Eva sobre el tema de Lilith y se los vuelvo a nombrar, ya esta vez muy, muy resumida, por lo mismo que les dije las de anterior. O sea, ustedes tienen que saber esto, ya independiente si lo creen o no lo creen, porque tampoco me quiero poner yo en la parada, por decirlo de alguna forma, que no vayan a creer esta parte, si bien nosotros lo enseñamos como es, ya que aquí Dios está hablando del varón y la varona, está hablando de los primeros, ya. Dios obviamente no se equivoca y la Biblia tampoco se contradice, pero sí quiero ponerles como esta parte de la mitología sobre la mesa para que ustedes también sepan al momento de que alguien le quiera hablar de este tema, ¿ya? Y yo una vez les conté, a mí me pasó que me quisieron como dejar en ridículo, por decirlo de alguna forma, de decirme que yo no conocía esta parte de la historia. Y es muy necesario que nosotros siempre sepamos más allá de lo que nosotros leemos como a simple vista, ya tener muy buena comprensión lectora y también averiguar un poco más profundo de lo que se habla, se maneja al respecto de este tema. Capítulo 2. Como les dije anteriormente, en este capítulo 2, entonces nosotros podemos ver a Dios ordenando todo, ¿ya? Este capítulo 2 comienza contándonos que en el séptimo día Dios descansó, que lo podemos ver en los primeros 3 versículos, que Dios vio que todo lo que Él ya había creado en 6 días fue maravilloso, estuvo todo bien creado y le gustó lo que había hecho y descansó, se tomó un descanso, un Shabbat. Ya luego nos empieza a contar de la manera que fue detalladamente ordenando o creando las cosas en el día sexto, ¿ya? Esto es lo que vendría siendo nuestro capítulo 2. Aquí hay una también diferencia de opiniones al respecto, pero la verdad yo me voy a quedar con esta, con la que yo les voy a explicar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la que yo al leer encuentro más lógica, encuentro más inteligente, más sabia, no sé cómo decirlo, y les quiero tratar de explicar de la manera más sencilla este tema, ¿ya? No me quiero tampoco aquí detener mucho como buscándole la quinta pata al gato, como se diría a lo buen chileno, sino que les quiero explicar de una manera más sencilla sobre el tema de la creación del hombre y de la creación también de la mujer, estando acá en el huerto del Edén. Primero contarles que
Adán, cuando Dios creó a este hombre, al primer hombre, Dios lo creó fuera del huerto, ¿ya? Fue creado fuera del huerto. Incluso hay un pastor que da una prédica, una charla de esto que a mí me encanta este predicador, cómo enseña, y él dice, el hombre es de, Eva del Edén y el hombre no. Y sí, eso es correcto, ¿ya? Porque la palabra dice que cuando ya él creó al hombre, el pueblo de la tierra y todo el asunto, después dice que ahí él puso al hombre en el huerto, ya, y después cuando ya lo puso en el huerto, recién ahí creó a la mujer, ya, lo estoy haciendo así como súper parafraseado, ya, y con demasiada, y muy resumida. Entonces, la palabra dice en este capítulo 2 que todavía Dios no hacía que lloviera, pero sí brotaban del suelo manantiales que iban regando toda la tierra, ¿ya? Y el Señor ahí formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre entonces se convirtió en un ser viviente, ¿ya? Eso nosotros lo podemos ver aquí en este 2:7, capítulo 2, versículo 7, ¿ya? Que le dio espíritu, entonces aliento de vida y todo. Y después dice que entonces ahí el Señor plantó el huerto del Edén en el oriente, ya lo plantó, y después puso al hombre allí que ya había formado, o sea, por eso que lo creó fuera del huerto del Edén, porque dice que después lo plantó y puso al hombre allí en este huerto que ya había formado al hombre y lo plantó ahí en este huerto, lo puso, perdón, ahí en este huerto. Y entonces ahí el Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles bonitos y todo, que daban fruto, árboles deliciosos. Y entonces en medio de este huerto puso también entonces el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. ¿Ya? Entonces ahí hizo que salieran unos ríos y todas esas cosas para que fueran regando todas las plantas, los árboles y todo lo que Dios había creado. Entonces es por eso que le estoy comentando así como a grandes rasgos sobre este tema, ya, porque algunos dicen, pero ¿cómo no va a ser así de que Adán y Eva no fueron creados juntos en el huerto? No, ya la Biblia habla súper claro que uno lo formó del polvo de la tierra cuando todavía no llovía, lo inventó, lo creó, no sé qué, después formó el huerto, plantó un huerto y puso al hombre que ya había creado ahí adentro de este huerto, ¿ya? Aquí hay una diferencia de opiniones, ya algunos piensan que los animales fueron creados antes que el hombre, otros que fueron creados después para que el hombre no se aburriera, ya. Lo importante es que sí le mandó Dios que no comiera de este árbol del bien y del mal, y también le dijo que siguiera poniéndole nombre a todos los animales para que no se aburriera. Adán así todo estaba aburrido, ya no estaba tan entretenido andar inventando tanto nombre. Así que Dios, en vista y considerando que Adán se seguía sintiendo solo, le dio una compañera idónea, ya lo hizo caer en un sueño profundo y sacó una costilla de Adán y creó entonces a esta varona. Entonces creó a esta varona o a esta mujer, ya, que le dio por nombre Ish, ya, no se llamaba Eva hasta este entonces, ya. Algunos dicen, no, que si se llamaba Eva desde un principio, no, ya, sino que era, Dios los va nombrando como varón y después varona, ya. Luego, entonces, dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada, ya, del varón fue tomada. Aquí también hay un paréntesis bien grande que les quiero explicar, ¿ya? Primero, hay personas que dicen, ¿cómo va a ser posible que Dios haya creado en apenas 6 días tantas cosas? Incluso cuando encuentran fósiles de animales, dice que fue no sé cuántos miles de años para atrás y todo. Yo aquí quiero explicar algo, ¿ya? Eso no invalida, perdón, la creación de Dios, esos encuentros, para nada. Yo no soy dueña de la verdad del todo, y por mucho que uno estudie, que lea algunas cosas, en realidad no es dueña de toda la verdad. Ya, pero la creación de Dios no fue medida en un tiempo cronos, sino que fue medida en un tiempo kairos. ¿Ya? Voy a explicar brevemente esto, muy brevemente esto. ¿Ya? Lo que nosotros conocemos como cronos
Ya se refiere como nosotros medimos los días y se va midiendo la vida cuantitativamente en cuanto a horas, minutos, segundos, etcétera, etcétera. En cuanto a la mitología, cronos significa literalmente tiempo o periodo determinado. Ya también se le llama o se le conoce a este cronos como eón o aión, ya que significa tiempo eterno. ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros nos regimos por el tiempo cronos, o sea, este tiempo que mide las cosas de una manera cuantitativa, que mide las horas, los minutos, los segundos, todo eso, este tiempo es lo que nosotros nos medimos, con el que nosotros vivimos nuestro día a día, ¿ya? Pero en cambio, Dios cuando hizo la creación no se midió en este tiempo, entonces los 6 días de Dios en cuanto fue la creación no significa que se demoró solamente 24 horas por día, sino de que pudo a lo mejor el día 1 haber sido 1000 años, en el día 2 4000 años, el día 3 a lo mejor se demoró 100 días, no sé, un ejemplo, pero en realidad no se sabe porque esos días están medidos en el tiempo Kairos. Ya el tiempo Kairos, en cuanto a lo que es la mitología griega, se considera que este Kairos es el dios de la oportunidad, ya la personificación de la ocasión misma, y ahí se considera que este Kairos, famoso Kairos, es el hijo menor divino de Zeus, ya. Yo creo que todos más o menos hemos escuchado de lo que es Zeus, ¿ya? Y este mismo Kairos representa la oportunidad y trae las cosas como en el momento adecuado, de la manera más conveniente, incluso hasta cuando ya no queda casi nada de tiempo, en esa última oportunidad, en ese último segundo, pues, aparece como este tiempo Kairos, ¿ya? Contarles también que, bueno, que este tiempo es un tiempo cualitativo, ya el tiempo cualitativo de la vida, o sea, no se rige por horas, sino que por momentos. Este es el tiempo del momento. Por eso que yo les decía que no significa que los 6 días de la creación se hayan demorado cada día 24 horas como algunas personas suelen decir, ya, no es así. Eso es como un paréntesis dentro de toda la información. En el capítulo 3, en el capítulo 3 nosotros entonces vemos la caída del hombre, ¿ya? Aquí vemos a la serpiente conversando con la mujer y diciéndole, oye, así que supuestamente ustedes no pueden comer de ningún árbol, de ningún fruto, de ninguna cosa que está aquí en el huerto. Y la mujer, así como siendo que somos súper inteligentes, fue media pilloica. Esta mujer no era nada tan vivaracha como diríamos nosotros y cayó en este juego de la serpiente y le dijo, no, no es así, si nosotros podemos comer de todo lo que está aquí, de todos los árboles, de todas las cosas, solo nosotros no podemos comer del árbol del bien y del mal. Entonces la serpiente le dijo, oye, pero eso no es así porque yo comí, no me pasó nada. La serpiente astuta mentirosa la hizo caer en la trampa y la mujer comió y fue hasta su esposo y le dijo, oye, le dijo, ¿sabes que yo comí de este árbol y no me morí? ¿No ves que Dios dijo que te dijo a ti, que me dijeras a mí? Porque esta orden se la entregó Dios al hombre, ¿ya? Al hombre y después creó a la mujer. Entonces esta orden Dios se la dio al hombre. Entonces la Eva le dijo, oye, ni que Dios te dijo que me dijeras a mí y que nosotros teníamos que tener esto súper claro, que si comíamos del árbol del bien y del mal no íbamos a morir. Yo comí y no me morí, le dijo, aún sigo viva. Y el fruto es muy delicioso. Entonces cuando Adán come también de este fruto prohibido, él ahí, yo creo que en el segundo dijo, verdad, no estoy muerto. Y comió y siguió comiendo y le encantó el fruto. Pero en eso Dios sale a buscar aquí a Adán y Eva y aquí ocurre algo que yo también lo expliqué en otra clase, la clase del curso de verano, en la clase de Deseos de la Carne. Nosotros hablamos de esta palabra, ¿ya? De hecho aquí a Marisol le encanta esta palabra y la tiene anotada en su cuaderno o en su pieza, no me recuerdo exactamente dónde la anotó, porque es una palabra que a él le encantó, que es la palabra apoginomai, ¿ya? Cuando sucedió que Adán y Eva comieron de este fruto, no se dieron cuenta de inmediato lo que había pasado hasta que Dios le habló. ¿Y por qué dice que cuando Dios le habló, Adán tuvo miedo? ¿Ustedes se preguntaron esto?
Cuando Dios y Adán hablaban, ellos tenían una relación constante, continua y siempre conversaban, porque Dios siempre le iba dando la indicación de las cosas que tenía que hacer. Entonces él estaba súper acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Pero ¿por qué tuvo miedo? ¿Ya? Porque sucedió una separación entre Dios y el hombre. Es cuando dice la palabra que iba a haber una muerte, no era una muerte literal física, sino que esta muerte es una apoginomai, una separación entre Dios y el hombre, ¿ya? Es una separación espiritual. Entonces, Adán estaba tan acostumbrado a escuchar la voz de Dios en su espíritu, o sea, dentro de él, que cuando escuchó su voz en el huerto, o sea, fuera de él, tuvo miedo. La palabra dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, o sea, fuera de él, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, cuando escuchó fuera de él la voz de Dios, ya no dentro de él, hubo esta muerte, esta apoginomai, esta separación entre Dios y Adán. ¿El qué pasó? Como que hubo una reacción y dijo, tuve miedo, me di cuenta que estoy desnudo. Entonces él, de ver todas estas cosas, se escondió. Ya cuando él se esconde, todo esto, obviamente Dios se enoja porque dijo, pucha, no me hicieron caso. Las cachetadas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Dios se enoja mucho con la serpiente. Y dice entonces a la serpiente una maldición, por decirlo de alguna forma. Dios maldice a la serpiente y le dice que ahora va a tener que arrastrarse, que iba a tener que comer polvo al momento de arrastrarse y que iba a haber una enemistad entre el hombre y la serpiente, ¿ya? Y así que y se iba a levantar un hombre y algún día le iba a dar con el pie en la cabeza, y aunque salga lastimado, este hombre se levantará como un vencedor herido. Ya, o sea, nosotros también podemos ver desde aquí, desde este principio, cuando sucedieron todas estas cosas, de que el hombre había pecado, había tenido una separación, una apoginomai con Dios. Dios ya empezó a formular este plan para que su hijo pudiera levantarse para perdonar los pecados de la humanidad, ¿ya? Luego también Dios le dice a la mujer que iba a tener que tener su embarazo y sus partos con dolor, y que iba a tener que entonces estar bajo el dominio, de alguna forma, o el gobierno de su esposo. O sea, ella no iba a poder andarse mandando sola, sino que también que iba a tener que hacerle caso a su esposo. ¿Ya? Y también podemos ver cómo Dios le dice a Adán, ya al hombre, le dice que por su desobediencia, ¿ya? La tierra iba a ser de una otra forma como dueña de él, porque él iba a tener que trabajar la tierra y con el sudor de su frente conseguir la comida y todas las cosas para la familia. Y así como él había en algún momento estado como pendiente de las cosas como terrenales o de la tierra, andar poniéndole nombre, haciendo cosas, y descuidó a la mujer, entonces ahora iba a tener que poner entonces, dedicar toda su vida a poder vivir en la tierra, sobrevivir, y que iba entonces a tener que ganarse el alimento con el sudor de su frente. Luego de esto, Eva, en el capítulo 3, versículo 20, nosotros podemos ver recién aquí, ya, cómo Eva comienza a llamarse Eva. Antes era varona solamente. Entonces, después Adán le puso este nombre a su esposa y le dice porque ella ahora iba a ser madre de todos los vivientes. ¿Ya? Y ahí recién en este capítulo 3, versículo 20, Eva comienza a llamarse Eva. Antes solamente era Isha o Ichacha, ¿ya? Luego este capítulo 3 termina con Dios diciendo, pucha, ya nosotros pusimos aquí los árboles, y por mucha recomendación o orden que le dimos al hombre de no comer de este árbol, lo hizo igual. Entonces vamos a sacar el árbol de la vida eterna, que también está en el huerto. No vaya a ser que el hombre estire su mano y quiera tomar de este árbol, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios en ese momento?
expulsó del jardín del Edén al hombre y la mujer porque dijo, no, esto sí que la embarraron. Ya dijo, tomaron del árbol del bien y del mal y se han vuelto como uno de nosotros, que tienen el conocimiento del bien y del mal. Así que sacó entonces del huerto, ya del Edén, al hombre y a la mujer y le dijo que tenían que comenzar a multiplicarse y todo el tema. Entonces hasta ahí, en el Edén, en el huerto, la única persona entonces que nació en el huerto fue Eva, ya Adán nació fuera de él y toda la descendencia también fuera de él. Entonces cuando salieron Dios puso querubines muy poderosos, ya custodiando aquí con espadas de fuego ardiente, que las movían y todas las agitaban para que no encontraran después el camino correcto hasta el Edén y también con el fin de custodiar las puertas del huerto para que nadie entrara al huerto otra vez, ¿ya? Y fuera a pecar y a tomar las cosas que no le corresponden. En el capítulo 4 nosotros podemos ver la descendencia de Adán y Eva. Entonces aquí Caín y Abel conoció a su mujer, la conoció en el sentido sexual y tuvieron un hijo. El primero fue Caín y luego tuvo otro varón más, que el cual fue Abel, ¿ya? Y Abel era un pastor de ovejas y Caín fue un labrador de la tierra. Entonces aquí podemos ver nosotros en este capítulo 4 esta, esta muerte o este homicidio por celos ya de Caín hacia su hermano Abel. Mató entonces Caín a su hermano menor Abel y Dios se lo advirtió que no lo hiciera, ya que no fuera a caer ante esa tentación, pero Caín mata así todo a su hermano y en algún momento Dios le dice, oye, ¿y tu hermano? Le dice, o sea, hello, le dice Caín, ¿acaso soy niñero yo de mi hermano? Le dijo, ¿cómo voy a andar yo aquí cuidando de él si no soy nada su niñera? No soy quien... está bien que sea el hermano mayor, pero no por eso voy a andar pendiente de él a cada rato. Así que haciéndose el loco con que él no era niñero del hermano, se quiso zafar, pero obviamente Dios sabía lo que había hecho y le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿cierto? Y entonces también Dios pone una señal sobre Caín porque él tuvo miedo de que lo fueran a matar por lo que él hizo y puso una señal sobre él y que dijo que nadie lo puede matar y el que lo haga también iba a haber una maldición sobre él. Ya, luego Caín se casó y él tuvo un hijo llamado Enoc. Luego este Caín construyó toda una ciudad y le puso el nombre de su hijo y en esta ciudad reinaba la violencia y la opresión. Toda la gente que vivía ahí era muy mala, ya se fue multiplicando la gente y era muy mala. ¿Por qué aquí nosotros podemos ver que Caín se casó? Si supuestamente Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, y yo aquí en esto quiero hacer este paréntesis, quiero ser súper clara en algo. La Biblia siempre nombra a los hijos varones, ya desde un principio iba nombrando a los hijos varones, y estos hijos varones fueron Caín y Abel. Nadie dice que Caín fue el primer hijo realmente que tuvieron Adán y Eva. Puede que hayan tenido mujeres antes de Caín y Abel y mujeres entre medio de y de ahí entonces, y después, de hecho, después también de Abel, pueden que hayan habido estas hijas. Y en un principio los hermanos se iban casando con las hermanas porque era la única manera de procrearse, ¿cierto? En algún momento Dios le pone un término a esta situación, un fin, pero en este principio ya todavía, mejor dicho, aún o recién se podía hacer de esta forma la multiplicación de la especie humana porque no había más personas, ¿ya? Otro paréntesis que quiero hacer a esto, otra nota al margen, es que continuando con la historia de Lilith, la gente dice desde que de la relación que hubo entre Lilith y Adán nacieron hijos, ya, y de estos hijos también, entonces después Caín y Abel, bueno, pero no Abel no, porque Abel había muerto. Caín consiguió entonces una mujer, pero como le digo, esto es todo mitología, un poco sobre folclore hebreo, pero en realidad
no hay nada que uno pueda decir si esto es plenamente así o no, ¿ya? Pero sí se desprende por la palabra, se desprende por libros que apoyen un poco esta teoría, es que hubieron hermanas también dentro de esta familia que no se nombran aquí, ¿ya? Sí, en algún momento dicen que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, ya, pero no se dice exactamente cuántos tuvieron y en qué orden fueron puestas las niñas, o sea, nacieron las niñas. Ya, entonces, por lo tanto, aquí Caín se casa y tuvo un hijo, se llama Enoc, construyó una ciudad y toda la gente que fue parte de esta ciudad, toda la gente que fue viviendo en esta ciudad, o sea, los descendientes de Caín que vivían en esta ciudad eran muy violentos ya, y en esta entonces ciudad reinaba la violencia y la opresión. Después de los descendientes de Caín y de Enoc, ya, descendientes de estas personas, nació un Lamec, ¿ya? Y este Lamec era tan malo, pero tan malo, pero tan malo, que él se inventó hasta una canción alabando su maldad. Y ahí él tuvo más de una esposa, fue el primero en tener más de una esposa. Entonces él era muy violento y muy vengativo. Ya, quiero poner un énfasis en esto, ya, este Enoc y este Lamec que yo nombro en esta parte del estudio, que son descendientes de Caín, solamente tienen una coincidencia de nombres con el Enoc y el Lamec que están en la descendencia de Abel, ya, después entonces que nace, perdón, descendencia de Set, perdón, me olvido, se me enredan los nombres. Después que muere entonces Abel y Caín se va y todo esto, Adán nuevamente conoce a su mujer, o sea, nuevamente tienen relaciones en algún momento y nace un tercer hijo, el cual se llama Set, ¿ya? Entonces los hijos de Adán y Eva son Caín, Abel y Set, ¿ya? Abel murió y quedó solamente Caín y Set. De este se nombra muy poco en cuanto a la historia ya, porque siempre dice, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y listo. No, en realidad tuvieron 3 hijos, y de hecho el hijo más importante es el que uno casi nunca nombra, que es Set. Ya este hijo, Eva dice que fue un hijo que Dios le dio para sustituir a su hijo Abel, quien había sido muerto por su hermano, ¿ya? Pero en realidad no es así, ya Dios, o sea, no sé en realidad eso, pero me refiero en realidad este tercer hijo es un hombre que Dios dio para grandes cosas, ya de aquí desciende grandes personas. Estoy media distraída, perdón, por el tema que mi vecino está construyendo al parecer y hace tanto ruido que como que me descoloca. Ya en el capítulo 5 les voy a hablar entonces de la descendencia de Set, ¿ya? Y donde comienza todo el tema de la maldad de los hombres. Entonces, Adán y Eva, ya, ellos tuvieron sus hijos, tuvieron hijos e hijas, ya, y Adán tuvo entonces a la edad de los 130 años un hijo en su vejez, el cual llamó Set, ya, y a este hombre, el Set, de Set nació Enos, de Enos Cainán, de Canaán Mahalalel, algo así, luego Jared y luego vino Enoc, ya. Enoc no es el mismo entonces del que le hablé anteriormente, ya no es descendiente de Caín, es este Enoc, ya, que es alguien especial, es descendiente de Set. ¿Por qué les digo? Porque Dios como que en esta parte de la historia hace como un alto para decir de que Enoc caminó con Dios y que Dios lo tenía en alta estima y que tenía una relación Enoc con Dios, y Dios entonces se lo llevó en cuerpo y alma, ya desapareció porque Dios mismo se lo llevó. Y después sí que entonces contando aquí como el árbol genealógico, va relatando entonces en este capítulo 5 las descendencias de Set, pero hace ese versículo 24, este alto para decir esta parte importante, o sea que no era cualquier persona, por lo tanto no es el mismo nombre, solo hay una coincidencia de nombres, ¿ya? Y entonces Enoc tuvo Matusalén a Lamec, y Lamec, que tampoco es el mismo el malo que se hizo su canción, ya no es el mismo, sino que es otro Lamec, y Lamec entonces fue padre de Noé. Y Noé, siendo de 500 años, engendró entonces a Sem, a Cam y a Jafet.
En el capítulo 6 nosotros podemos encontrar un poquito de la historia sobre los Nefilins, ¿ya? Entonces, Noé tenía sus hijos y recuerden que también tenemos descendencia por Caín, tenemos descendencia por Set, ¿ya? Y yo les fui nombrando como los nombres de los patriarcas, o sea, de la gente, de los hombres, pero fueron también haciendo más personas entre medio, más mujer y todo el asunto, y se fue multiplicando mucho la descendencia entonces de Caín y Set, ¿ya? O de Adán y Eva a través de Caín y Set, ¿ya? Pero por parte, perdón, de Caín, yo le había comentado que la gente era muy malita, ya entonces había mucha maldad por ese lado, ya, y Dios no estaba muy contento sobre esa maldad. Y también nosotros acá tenemos otra situación, ya que son los Nefilins. Los Nefilins ya fue una raza de gigantes que surgió como resultado entre la unión antinatural entre ángeles malvados o demonios con las mujeres humanas, ya con las hijas de los hombres que eran hermosas, y estos ángeles caídos, estos demonios, tomaron estas mujeres de los hombres como mujeres propias, ya, y nació entonces una raza de gigantes que son los Nefilins, ya. Entonces los ángeles, ya, malvados, ángeles caídos, los demonios, tomaron las mujeres humanas y como resultado entonces salió esta raza de gigantes que son los Néfilis. Esto ustedes los pueden encontrar en el capítulo 6, versículo del 1 al 4. Ya cuando yo vi la película de Noé, habían cosas que no me cuadraban y yo dije, ¿por qué pusieron a estos como gigantes de roca, a estos gigantes tan feos? Si eso no sale ni en la Biblia. Claro, ahora que después uno lo lee con más, perdón, con más detención, uno se puede dar cuenta que así como que no, no es tan así, porque sí salen los Néfilis, ya, ustedes los pueden encontrar, entonces, perdón, ustedes pueden encontrar en la palabra esta raza de gigante con la palabra Nefilins como tal, ya, o Nefilitas, ya, que son los mismos. Y en algunas partes ustedes lo van a encontrar con unas H por ahí entre medio y todo, pero es esta raza de gigantes, ya. Entonces, en base a esta raza de gigantes que existía entonces en esta época de Noé y de Enoch, entonces donde surge esta brillante idea de parte de Dios de mandar el diluvio porque no estaba tolerando el tema del desorden, de las uniones antinaturales y todas estas cosas, de la violencia, de la maldad y todas esas cosas. Ya Dios estaba pero colapsado, digo yo, tanta maldad. Por lo tanto, Dios entonces le da esta orden a Noé por el tema del diluvio. Perdón, quiero decir algo, o sea, la raza de los Nephilim, yo no leí en ninguna parte que fueran hechos de roca, yo creo que sí en esa parte de la película le dieron como este aspecto así de feo, como se dice que fue una unión antinatural entre las mujeres terrenales y los ángeles ya caídos y todas esas cosas. Entonces, por eso a lo mejor le dieron este aspecto así como feo, que parecían roca, pero tampoco es que sea tan así el tema, ya, pero sí a mí me pareció extraña esta parte de que hubieran unos gigantes que según yo no existían, pero al leer la Biblia sí existen realmente la raza de gigantes, ya, ese quiero aclarar esa parte. Entonces, capítulo 6, versos del 5 al 7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínense, Dios le dio tanta lata, o sea, fue como, ay, ¿por qué hizo esta raza? Que le llegó a doler su corazón así por la pena que tenía de haberlos hecho. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Imagínense, Dios se arrepintió de haber creado esto. Así que en base a esto, Dios le entregó entonces a Noé la orden de que construyera un arca, ¿ya? Entonces Dios vio que toda la tierra era malo, que toda la gente era maldadosa, ya le estaba como aburrido de todo lo que le había hecho, pero sí Dios halló gracia en Noé. Dios dijo, no, este hombrecito y su familia los voy a salvar porque
ellos realmente son personas, o Noé es una persona conforme a mi corazón. Entonces la palabra dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, en el versículo 8, y le dice, hazte un arca entonces de madera de gofer, y lo mandó a construir, le dio las medidas y toda la orden de cómo construir esta barca o este barco, ¿ya? El arca, y también le dijo cómo tenía que ordenar todas las cosas para entrar dentro del arca. Ya en el versículo 17 y 18 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, pero destruiré toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, ¿ya? Y Noé hizo tal Dios entonces le había mandado. Luego en el capítulo 7 y capítulo 8 nosotros podemos ver el diluvio como tal, ya todo el resumen de cómo fue el tema del diluvio. Luego dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, ¿ya? Entonces le dijo que tenía que entrar. Pero entraron en realidad dos animales de cada especie, como nosotros en algún momento nos enseñaron. Quizá ya los animales dos sendos los encerró. Cuando chica, al menos yo recuerdo que a mí me enseñaron en la escuelita dominical que habían entrado dos animales de cada especie en el arca y habían entrado así con su parejita, incluso en los monitos uno los puede ver así, en los dibujitos, que eran solamente dos animalitos de cada especie, ¿ya? Pero en realidad dice que de todo animal limpio va a tomar 7 parejas, o sea, son 14 animales de cada especie, ¿ya? Macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, o sea, un macho y una hembra, ¿ya? También de las aves del cielo, 7 parejas, o sea, de todas las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos días entonces duró el diluvio? ¿40 como siempre hemos escuchado o duró un poco más? Bueno, efectivamente la parte donde llovió torrencialmente duró 40 días y 40 noches ya, pero en tema del diluvio como tal duró más días ya, duró alrededor de un año. Y les quiero yo aquí ir como desglosando. Yo aquí puse los nombres de los meses del calendario judío, ya en relación a los meses que encontré en internet, que vendría siendo como los meses del hoy, por decirlo así. No sé si esto en algún momento tuvieron un nombre diferente. Ya, y quiero ser clara en esto para que no digan que yo estoy inventando, que estos meses son de ahora y en realidad esto no está cuadrando mucho. Yo lo hablo porque los meses del calendario hebreo no es igual que el de nosotros. Ya ellos tienen sus calendarios que son de 29, 30 días intercalados, 1, 29, 1, 30, 29 y 30, ya no como el de nosotros que son de 30, 31 y 28 febrero cada 4 años, que sea todos los años y cada 4 años de 29, ¿ya? Entonces dice la palabra, a los 17 días del segundo mes, que le puse que era el mes liar, del año 609 comenzó el diluvio. Llovió torrencialmente 40 días y 40 noches hasta el 27 del tercer mes. Ya habían pasado 150 días, dice la palabra, cuando Dios se acordó de Noé. Ya dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Entonces, el primero del mes 10 se hicieron visibles la cima de los montes. A los 40 días más tarde, el 11 del mes Shevat, Noé abrió entonces la ventana, y soltó un cuervo y una paloma, ¿ya? Y el cuervo voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra, más la paloma volvió enseguida por no encontrar dónde posarse. 7 días más tarde, o sea, el 18 de Shevat, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó al arca, al tiro, con una hoja de olivo en su piquito. Entonces Noé supo que ya las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Ya, pero así todo esperó otros 7 días más, o sea, hasta el 25 de Shevat, y volvió a soltar otra paloma y esta vez no regresó, o sea, ya tenía dónde estar. Así que ahora sí, Noé tenía 600
1 año de edad, o sea, ya había estado de cumpleaños porque había pasado mucho tiempo, y el primer día del año de Noé, entonces Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Ya pasaron otros 2 meses más, o sea, hasta el 24 de Nisan, y por fin la tierra quedó seca. En total pasaron casi 1 año en el arca, porque entraron el 17 del segundo mes, por decirlo de alguna forma, como el 17 de febrero, una cosa así, ya. Entonces, que quiero también ser clara en esto, el calendario hebreo comienza en marzo, creo que es marzo-abril, el primer mes, abril-mayo, algo así, el segundo mes, ya, pero quiero como explicarlo para que se entienda, que entraron como por decirlo de alguna forma el 17 de febrero y después salieron el 24 de enero, una cosa así, ya dieron casi vuelta al mes, fue por días nomás que no se dieron, perdón, casi vuelta al año, fueron días nomás los que se necesitaron como para completar la fecha y todo eso, ¿ya? Entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas salgan del barco. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Capítulo 9. Ya en este capítulo 9 nosotros podemos encontrar el arco de colores, arco iris o el pacto de Dios con Noé. Ya, a mí me encanta el arco iris, siempre cuando yo era chica y llovía, porque yo vivía en el sur cuando era pequeña, en el sur de Chile, me encantaba después que empezaba así como a salir un poquito de sol, porque yo sabía que iba a haber un arco iris y me encantaba el arco iris, los colores, me parecía algo así como tan fantástico, algo así como wow, ¿cómo puede crearse ese arco de colores por un poco de sol y lluvia? Uno obviamente de chica no entendía mucho las cosas y ya me encantaba eso. De hecho, me encantó hasta ya bien de grande el tema del arco iris. Y si bien ahora me gusta el arco iris, encuentro súper lindo cuando se forma un arco iris en el cielo, me parece un poco injusto que nosotros, como el mundo cristiano, que no compartimos sobre el tema de los homosexuales, tengamos que como enajenarnos o restarnos un poco de poder llevar o portar un arcoíris en nuestra ropa, porque uno lleva un arcoíris en la ropa y al tiro, son del mundo LGTB, no sé qué. O si yo, por ejemplo, siendo mujer, llevo un arcoíris en mi ropa, dirán, entonces es lesbiana, ¿ya? Pero en realidad el arcoíris Dios la creó, ¿ya? Sino que este mundo lo desvirtuó esta imagen preciosa. Ya Dios puso entonces un arco de colores en el cielo y lo estableció como un pacto. Dios le dijo a Noé, mira, voy a hacer este pacto entre tú y yo, entre yo y tú. Ya este pacto establece que yo nunca más voy a volver a exterminar a toda la gente, a todos los animales, a todo de la tierra a causa de la lluvia. Ya, paréntesis otra vez, quiero ser enfática en algo, ya nunca más Dios exterminó a toda la especie humana a través del agua, porque han dicho, pero si yo he visto que ha llovido torrencialmente en otras partes y han habido tormentas y cuánta cosa, y a causa de la lluvia han habido derrumbes, ha muerto gente y todo, sí es verdad, pero no han habido un exterminio completo de toda la especie, ya es diferente. Porque con el tema del diluvio, Dios hizo que creciera tanto el agua a través de la lluvia que esta cubrió incluso más allá de las montañas, ¿ya? Entonces hubo un exterminio completo de todos los animales, de las personas, de todo lo que Dios había creado en cuanto a humanidad y animal y todas esas cosas. Por eso que a los que apartó en el barco, los puso ahí para poder conservar la especie, lo dejó a un lado, pero todo lo demás caput, ya que eso nunca más sucedió, ya. Entonces, cierra paréntesis, vuelvo con esto, que el arco iris entonces Dios los puso como un pacto para recordarle a él y a nosotros de que Dios nunca más iba entonces a hacer desaparecer la humanidad a través de la lluvia, ya. De hecho, después hubo un suceso que exterminó a todo un montón de gente, que fue en Sodoma y Gomorra, pero no fue a través de la lluvia, sino que fue a través del fuego. ¿Ya? Capítulo 9b, lo separo así porque hay un nuevo título en este capítulo que habla sobre la embriaguez de Noé. ¿Ya?
¿Qué pasó aquí? En este tema de la embriaguez de Noé ocurrió también una maldición generacional causada a través de las palabras de Noé, hacia la descendencia de Cam por haber visto la desnudez de su padre. Ya cuando pasó todo el tema del agua, Noé plantó una viña, de la viña hizo uvas hizo uvas. De la viña salieron obviamente uvas, de la uva hizo un vino. Y se embriagó de tal forma que su hijo Cam, ya la Biblia no especifica si lo hizo con una mala intención, la verdad, sino que él entró y vio a su padre que estaba borracho y desnudo y salió a decirle a sus hermanos, ¿ya? Y quiero ser súper clara en esto porque la Biblia no dice que Cam fue con una mala intención a sus hermanos para burlarse de su padre, sino que él le fue a decir a sus hermanos, ya que su padre estaba desnudo, borracho y que estaba desnudo. ¿Ya? Perdón. Entonces él salió de ahí y le dijo entonces a sus hermanos que su padre estaba borracho y desnudo. ¿Ya? Entonces aquí pasó que Sem y Jafet, que son los otros hijos de Noé, tomaron un manto y se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa donde estaba el papá para cubrir la desnudez de su padre. Y mientras ellos hacían esto, miraban para otro lado para no ver a su padre que estaba desnudo. Pero cuando Noé despertó, ¿ya? Y se enteró de que Cam había entrado, él que hizo, se enojó. Ya se enojó y empezó a maldecir a Canaán, que es el hijo de Cam. Y le dijo, maldito sea Canaán, le dijo que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares, porque así estaba, pero enfurecido. ¿Ya? Después dijo, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, que Dios extienda el territorio de Jafet, y que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo, porque está pero enojadísimo. Entonces, termina este capítulo 9 con Noé, que nos comenta que, Dios nos comenta que Noé vivió 350 años, más después este gran diluvio, ¿ya? En total fueron 950 años y después entonces murió. En el capítulo 10 nosotros podemos ver la descendencia de Noé a través de sus hijos Sem, Can y Jafet. Y yo aquí les quiero hacer como este dibujito para que se entienda mejor. Ya Jafet, aquí lo vemos nosotros, que él tuvo 7 hijos y 7 nietos, ya estos son nombrados en la Biblia. Y son nombrados en la Biblia y todos ellos tomaron los territorios de las costas. Y después Sem tuvo 5 hijos, 5 nietos y muchos bisnietos, ya dentro de los cuales sí están nombrados en la Biblia, y también aparece Taré. Taré aquí tiene un rol importante, por eso yo lo puse ahí con mayúscula y más negrito, ya, pero todos ellos tomaron lo que son las montañas occidentales. Y después Cam y sus hijos, todos sus descendientes, tomaron todo lo que vendría siendo norte, sur y oriente, ¿ya? ¿Por qué hice esto más grande? Porque, por ejemplo, de Cus, que es el hijo mayor de Cam, ¿ya? Nacieron los que vendría siendo los Nimrod, que Nimrod fue quien construyó un imperio en Babilonia. De ahí salen como lo que vendría siendo la Torre de Babel y todo eso lado por allá, lo que vendría siendo Siria, Nínive y todas esas cosas. Después de Mizraim nacieron solo descendientes de los filisteos. Y después por el lado de Canaán, que es el menor de los hijos de Cam, está como todo el territorio de Canaán, ya que se extiende desde Sidón en el norte hasta Gerar y Gaza, y al sur y por todo ese lado, por el oriente, tan lejos como Sodoma, Gomorra, que son súper importantes después dentro de la historia, ¿cierto? Por eso se los comento. Después, entonces, ya terminando un poco con el tema de la historia acá, nosotros tenemos entonces aquí la Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿qué función cumple dentro de la historia? ¿Qué función cumple dentro de la historia? Nosotros podemos ver entonces, como ya terminando la clase de hoy, la Torre de Babel era... ¿cómo se llama? Los descendientes entonces, los descendientes acá de los hijos de Noé, en algún momento se fueron separando por territorios, como le estaba comentando en la diapositiva anterior, y
lo que vendría siendo todos los que están por Babilonia, todo ese lado, ellos se pusieron a construir una torre muy alta. Se empezaron a ver la forma de construir esta torre con el fin de construir una gran ciudad para ellos, para que nadie entonces como que los confundiera, y la idea de esta torre era que pudiera llegar hasta el cielo, ya hasta el techo. Yo me acuerdo que había una canción cuando yo era chica de la torre, no me recuerdo bien exactamente, como que me acuerdo la melodía, algo así como la torre de Babel, no sé cuál. Más el hombre quiso llegar al cielo, algo así. Canto súper mal, perdón. Pero ahí Dios se enojó porque ellos estaban construyendo esta torre y dijo, no, este pueblo ya aquí se está también pegando las partes. Y dijo, no, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar y les vamos a confundir y que todos hablen en lenguas diferentes para que esta gente no esté tan unida, porque si se unen hacen puras tonteras. Miren que ahora van a querer construir una torre para llegar al cielo, no hay que ver. Entonces por eso es que hicieron que Dios fue y los dispersó por todo el mundo, ¿ya? Y ellos dejaron entonces de construir esta gran ciudad con esta gran torre para llegar al cielo. Y esta ciudad entonces se llamó Babel porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y los dispersó por todos lados, ¿ya? Babilonia o Babel suena como un término hebreo que significa confusión. Es por eso que se llama la Torre de Babilonia o la Torre de Babel, ¿ya? Entonces nosotros lo podemos encontrar así en la Biblia como la Torre de Babel, en lo que vendría siendo la traducción de la Reina Valera 1960, que es la que más ocupamos, también en la Nueva Traducción Viviente, y yo me imagino que la mayoría están así, es que en algunos cambian, la verdad, cambia algunos títulos según la versión, pero al menos en todas estas versiones, sí, la Biblia para todos, hablada como en el hoy, también sale con ese nombre y todo. Entonces, terminamos con esta parte entonces de la Torre de Babel, ¿ya? Que tengan una linda semana, que el Señor las bendiga y nos encontramos la próxima clase con Mirla para que nos continúe con Génesis.